Hola, buenas tardes compañeros. Les doy la bienvenida a su materia, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. Me presento, mi nombre es Michel Alberto de la Rosa y seré su asesor durante este trimestre. Estaremos trabajando en la modalidad de clases en línea. La primera clase o el primer video será utilizando la lección 0 y lección 1. En la lección 0 empezaremos a formar o a conocer la forma de trabajo y la estructura de las lecciones. En la lección 1 les daré a conocer y comprender y construir una definición de un hecho histórico. Empecemos. Propósito formativo. Utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar, explicar los distintos procesos sociales, fenómenos naturales propios del contexto que le rodea, a partir del análisis comparativo, reflexivo, crítico de los mensajes contenidos en diferentes fuentes de información para desarrollar una postura propia sobre los temas consulados. Como les comenté en un principio, empezaremos con la lección 0, la forma de trabajo y su estructura de las lecciones. Antes de que comencemos, les pido que vean los siguientes videos. Seleccionamos el link, cómo vas a trabajar en el ambiente virtual y cómo vas a subir tu video. En estos videos se les explicará la forma de trabajar durante este trimestre, desde cómo subir sus actividades y ciertos elementos a considerar. También les pido que dependiendo de las actividades a realizar durante este trimestre, ya sea en PowerPoint o en un documento de Word. En el foro es momento de conocernos. Seleccionamos esta parte. Una vez seleccionada el link, les pido que conteste las siguientes preguntas, desde cómo se llaman, a qué se dedican, qué les gusta hacer en sus tiempos libres y qué esperan de este curso. Por ejemplo, empecemos conmigo. ¿Cómo me llamo? Mi nombre es Michel Alberto de la Rosa. ¿A qué me dedico? Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la materia o en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres? Usualmente me gusta leer o jugar ajedrez. ¿Y qué espero de este curso? Como mi parte o mi función es ser asesor, espero impartir esta materia de una manera competente, donde a los compañeros a los que asesoro puedan entender de lo que va la materia. Es algo simple y básico, no hay ningún problema si ustedes gustan extenderse un poco más. A continuación empezaremos con la lección 1. Seleccionaremos la lección 1. Como pueden observar, tendrán 15 lecciones a lo largo de este trimestre, donde el material o el contenido de la materia va a empezar a ir cambiando. El objetivo de la lección 1 es que el alumno conozca y comprenda y pueda construir su propia definición acerca de un hecho histórico. Como primer punto, a manera de introducción, leeremos el apartado ¿Qué voy a aprender y cómo?, tanto del curso como de la unidad, con el fin de conocer la forma de trabajo del sistema, así como se le verá a lo largo de la unidad. Seleccionamos el apartado donde dice libro de texto y nos vamos en la página 20. Ok, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. ¿Qué voy a aprender y cómo? El conocimiento de los hechos históricos es primordial, ya que estos marcan el rumbo de la humanidad no solo por el hecho en sí mismo, sino por los efectos y las repercusiones que viven con él. Un acontecimiento es un eslabón de lo que llamamos historia. Por ejemplo, les pido que lean a continuación una breve explicación de las Torres Gemelas, o desde otra perspectiva, como lo fueron los ciudadanos que estuvieron durante ese atentado. A continuación, ¿con qué propósito? En esta unidad trabajarás para reconocer las visiones y representaciones en torno a un mismo suceso histórico, para identificar perspectivas y lenguajes específicos y adquirir una postura propia. Estamos conscientes de que todas las personas tenemos un enfoque en particular, ¿sí? Podemos abordarlo, este tema, antes, durante y después del acontecimiento de las Torres Gemelas.
¿Qué saberes trabajaré? Los saberes con los que construirás tu aprendizaje son varios y están encaminados a lograr el propósito anterior. Entre ellos, algunos son conceptuales, pues se enfocan en que aprendas a reconocer e interpretar y representar los acontecimientos históricos a partir del análisis de textos. Para ello, considera las condiciones históricas y socioculturales en lo que fueron escritos. De manera paralela, trabajarás con saberes que te proporcionan herramientas metodológicas y encausan tus acciones a 3 metas. ¿Para qué leo, qué leo y cómo lo leo? Por lo anterior dirigirás tu actuar a distinguir datos de opiniones en textos con contenido histórico, identificar inconsistencias en las explicaciones sobre un acontecimiento, diferenciar los recursos estilísticos utilizados por qué escribe para lograr efectos y propósitos comunicativos distintos, analizar, comparar y contrastar cómo un mismo acontecimiento es abordado y representar desde diferentes campos disciplinarios y posturas, formas de construir el conocimiento, identificar temas y subtemas en los textos, describir la intención comunicativa de los diferentes tipos de textos identificados en él, el lenguaje específico, sesgos, perspectivas y omisiones, reconocer las distribuciones de los textos, identificar voz y postura autoral, reconocer la estructura de un texto y sus niveles de organización, orden de datos cronológicamente, reconocer códigos especializados y variaciones de lenguaje, inferir significados implícitos, relacionar textos y contexto con base en la información explícita e implícita obtenida en la recuperación de información, determinar la intención comunicativa que dice, cómo lo dice y para qué. Los saberes anteriores no serán suficientes si no tienes interés en ordenar, analizar, reflexionar y criticar la información con lo que trabajarás. Recuerda que es la actitud de cualquier estudioso de la ciencia. Lo que trata de decir estos elementos es de que el alumno desarrollará la capacidad de analizar el documento que se lee, ya que se podrá identificar la postura del autor, identificar ciertos elementos que te darán a conocer hacia dónde o hacia quién va dirigido esa información. Una ruta sugerida para abordar los saberes es la siguiente: la representación en un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes, los acontecimientos históricos, visiones particulares, reconstrucciones de los hechos parciales e inacabadas, interpretación y representación de un acontecimiento histórico, surgimiento de los textos en condiciones históricas y socioculturales determinadas. ¿Cuáles serán los resultados de mi trabajo? Como resultado de tu trabajo podrás incrementar una eficiencia para establecer propósitos de lectura con fines académicos, reconocer los rasgos estructurales de diversos géneros discursivos, identificar la atribución e intenciones comunicativa en textos de diversas índole, indagar autoridad, propósito comunicativo, contexto y de producción, comparar puntos de vista sobre un mismo tema, distinguir los recursos estílicos para lograr efectos y propósitos comunicativos distintos, identificar e interpretar formas distintas de representar el conocimiento, tablas, histogramas, estadísticos, integrar ideas y conceptos y datos para describir y comprender e interpretar un acontecimiento histórico, discernir la confiabilidad de las fuentes y elegir el material relevante para sustentar una postura propia sobre el tema, redactar los textos que describan y comentan críticamente de las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico identificado, los actores involucrados y sus acciones y aclarando cómo ser reconstruidos desde unas óptimas particulares, expresar tu punto de vista sobre el tema y apoyar sus comentarios con evidencias de las fuentes consultadas. Como pueden observar, no solo identificar los elementos que el autor tiene, sino que a la hora de que ustedes realicen una actividad, también pueden rescatar estos elementos y darle un enfoque diferente. Al terminar de la unidad y como conclusión de las actividades realizadas, redactarás un texto en el que expresarás tu postura frente a un hecho histórico. Mediante esta actividad demostrarás tu razonamiento discursivo, mostrarás y desarrollarás tus habilidades cognitivas y lingüísticas.
A continuación, les pido que lean y expliquen con sus propias palabras lo que respecta al contenido temático e identificación acerca de un hecho histórico. Les pido que lean el siguiente texto, la representación de un suceso histórico. Con lo que se habló y se mencionó de la estructura de la materia, y con esta lectura desarrollen una breve definición de qué es un hecho histórico. También les pido que vean el siguiente video de un hecho histórico. Ya para finalizar, les pido que realicen un reporte de la página 29 del libro de trabajo del curso con el fin de ubicar los hechos históricos presentados, descríbelos en un documento de texto o PDF. Por último, del mismo libro del trabajo, responde la pregunta de la página 27 del libro del texto con el fin de anexar las respuestas en la evidencia de curso. De preferencia, realicen un documento de Word, háganlo PDF y me lo envían en el apartado de tareas. Las actividades a realizar es de la página 29 y 27 a 29. Sería responder estas preguntas, realizar la lectura que aparece a continuación y por último desarrollar la actividad o lección 2. Sería todo de mi parte. Cualquier duda o sugerencia, mandar un mensaje en el apartado de foro. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.